Bienvenidos, estudiantes, a la segunda unidad de nuestra cátedra de Criminología, aquí en la Universidad de los Llanos del Pacífico. Soy el profesor Eduardo Solís y hoy iniciaremos el módulo 2 titulado Noción y concepto de la criminología. Como futuros juristas, estamos acostumbrados a que las leyes nos den respuestas cerradas. Sin embargo, hoy entraremos en una dimensión distinta. No vamos a leer artículos de un código, vamos a entender la ciencia que le da al derecho su base de realidad. Prepárense para cuestionar lo que creían saber sobre el crimen y su estudio, el debate epistemológico. Empezamos con una palabra clave, epistemología. ¿Por qué la criminología ha tenido que luchar históricamente por su identidad? A diferencia de las ciencias normativas, aquí no existe una definición única, sino un campo de batalla intelectual. A lo largo de los años, muchos han intentado subordinar nuestra disciplina llamándola simplemente una presciencia o una ciencia auxiliar del derecho penal. En esta clase desentrañaremos esas tensiones para que ustedes, como profesionales, puedan defender la autonomía de esta materia en cualquier foro jurídico. Objetivos del módulo. Para que nuestra sesión sea productiva, nos hemos trazado cuatro metas claras. Primero, diferenciar concepciones. Veremos cómo el enfoque pasó de estudiar solo los rasgos del delincuente a analizar cómo la sociedad reacciona y controla el crimen. Segundo, debatir el carácter científico. Analizaremos si la criminología es independiente o si depende de otras ramas. Tercero, valorar la criminología de la liberación, una corriente fundamental para entender la desigualdad y la criminalización en América Latina. Y por último, argumentar la naturaleza interdisciplinaria. Explicaremos cómo se funden la biología, la psicología y la sociología en un saber unitario. Ahora veremos la concepción antropológica de la criminología. Viajaremos al siglo XIX con la escuela positiva italiana y César Lombroso. En esta etapa, la criminología se llamaba antropología criminal. La idea central era el determinismo biológico. Se creía que el delincuente estaba predestinado al mal por su propia naturaleza orgánica. Lombroso hablaba del criminal nato, un individuo con rasgos físicos o estigmas que lo vinculaban a estadios evolutivos anteriores. Para el jurista de aquella época, el delito no era un acto legal, sino un fenómeno biológico. Aunque hoy estas tesis son científicamente insostenibles, fueron el primer paso para usar el método empírico en el estudio del crimen. Concepción sociológica. El enfoque cambió con Enrique Ferri y Gabriel Tarde. Pasamos de ser biológico al ser social. Bajo esta mirada, el delincuente no nace con una predisposición inevitable, sino que es producto de su entorno, es decir, de su interacción con la sociedad. Factores como la pobreza, la falta de educación y la injusticia estructural son las verdaderas causas. Esto es revolucionario para el derecho penal. Si el delito es un producto social, entonces el Estado no puede solamente castigar, debe implementar reformas sociales y políticas de prevención para ser realmente efectivos. Concepción clínica y enfoque biopsicosocial. La criminología clínica es quizás la vertiente más pragmática de nuestra disciplina, pues se enfoca en el estudio del delincuente como un paciente social. Bajo esta mirada, el delito no es solo una infracción, sino un síntoma de un conflicto interno o una inadaptación severa. Para entender este fenómeno, utilizaremos el enfoque biopsicosocial, que es una verdadera amalgama de saberes. Entre estos saberes tenemos la biología, que analiza la base orgánica y los factores genéticos que podrían influir en la conducta. Tenemos la psicología, que explora los procesos psíquicos y la estructura de la personalidad del individuo. Y también la sociología,
que examina el contexto social y el ambiente que rodea al sujeto. El objetivo aquí trasciende de la retribución del mal. Buscamos un diagnóstico preciso, un pronóstico de reincidencia y, lo más importante, un tratamiento especializado. Para el jurista, esto justifica medidas de seguridad y beneficios procesales basados no en la gravedad del delito, sino en la posibilidad de resocialización del ser humano. Concepción crítica y control social. Damos un giro radical con la concepción crítica, influenciada por Alessandro Barat y la sociología del conflicto. Aquí, la criminología deja de ser una sirvienta del sistema y se convierte en su principal juez. La pregunta ya no es ¿por qué el hombre delinque?, sino que la pregunta ahora es ¿por qué el poder político decide criminalizar ciertas conductas y otras no? En esta etapa analizamos dos conceptos fundamentales. Primero, el control social. Estudiamos tanto los mecanismos formales de control como la policía y los jueces, como los mecanismos informales de control, que es la familia y la escuela, y vemos cómo estos procesos de etiquetamiento moldean al criminal. El segundo de los conceptos que vamos a analizar es la construcción jurídica, que se sostiene que la criminalidad es en gran medida una etiqueta que el Estado utiliza para ejercer control sobre grupos vulnerables. Esta visión nos dota de una capacidad crítica para cuestionar la supuesta neutralidad del derecho penal y nos impulsa a buscar un sistema de justicia que garantice verdaderamente la igualdad y la dignidad humana. Disputa sobre el carácter científico. Entramos en el debate técnico sobre si la criminología es realmente una ciencia. Existen tres posturas tradicionales que intentan restarle autonomía. La primera de estas posturas es que ven a la criminología como presciencia. Algunos críticos ortodoxos afirman que carece de un objeto unitario propio, porque el delito es una categoría jurídica y no natural. Dicen que solamente se recolectan datos dispersos sin formular leyes universales. La tercera de estas posturas es que ven a la criminología como una ciencia auxiliar del derecho penal. Esta es la postura que más enfrentamos en el foro jurídico. Intentan reducir la disciplina a proveer datos empíricos al legislador o al juez, subordinándola por completo a la norma penal. Y por último, capítulo de otras ciencias. Es una fragmentación reduccionista que la divide en sociología criminal o psicología criminal, negando que la interacción de estos saberes genere algo nuevo o independiente. Rechazamos estas posturas porque consideramos que la criminología no es un apéndice, es la ciencia que aporta la dosis de realidad necesaria para que el derecho penal no sea una abstracción vacía. Criminología de la liberación. Para el contexto latinoamericano, la criminología de la liberación es una herramienta de resistencia intelectual. No nace en los laboratorios europeos, sino de la necesidad de denunciar sistemas penales que actúan como instrumentos de opresión. Sus pilares son pensamiento descolonial. Cuestiona los modelos importados que patologizan al delincuente local sin entender que su desviación suele ser respuesta a la marginalidad impuesta. El segundo pilar es que denuncia la selectividad. El sistema es implacable con los delitos de calle o de supervivencia, pero suele ser ciego ante la corrupción de las élites o los abusos del poder estatal. Derechos humanos como límite. Este es el tercer pilar. Aquí los derechos humanos son un arma jurídica para asegurar que el proceso penal no sea una fábrica de delincuentes, sino un acto de restitución de justicia social. Es una invitación a construir una política criminal alternativa, democrática, centrada en la reparación del tejido social. Ciencia interdisciplinaria, integradora y sintética. Concluimos consolidando la visión moderna de esta disciplina. La criminología no es un híbrido ni un mosaico, es una ciencia de síntesis.
Es interdisciplinaria porque establece un diálogo constante entre el derecho, la medicina, la sociología y la psicología para abordar el crimen desde múltiples ángulos. Es integradora porque amalgama datos dispersos para construir un conocimiento sistémico del fenómeno antisocial. Es sintética, según la tesis de Rodrigo Manzanera, toma los elementos parciales de otras ciencias y los destila para crear una unidad de conocimiento superior y autónoma. En definitiva, la criminología es la entidad científica que nos permite comprender al criminal como una unidad biopsicosocial. Muchas gracias por su atención durante este módulo.